Derivada de funciones. Noción de derivada de una función en un punto. Sea una función y igual a f de x, a partir de ella se puede definir otra función y igual a f' de x llamada derivada de f de x, que va a jugar un papel fundamental en todo el cálculo infinitesimal, tal como vamos a ir viendo en este y en posteriores temas. Pero comencemos por la definición de derivada en un cierto punto. Digamos x igual a x sub 0 de la función y igual a f de x es, suponiendo que este límite exista, en cuyo caso se dice que f es derivable en x sub 0, a esta cantidad h se le llama incremento de x. En muchas ocasiones se la suele representar como delta x. Recuerda, por ejemplo, en física el concepto de incremento de temperatura, etcétera, y puede ser tanto positiva, incremento positivo, como negativa, decremento. Veamos un ejemplo. Para la función y igual a x al cuadrado, vamos a hallar su derivada en cierto punto x igual a a. Según la definición de arriba tendremos, observe cómo hemos sustituido en f de a y más h su valor para este ejemplo, a más h al cuadrado, así como en f de a el valor correspondiente a al cuadrado. Finalmente tenemos que hallar el consiguiente límite, que por regla general suele tener la forma indeterminada 0 sobre 0, pero nosotros debemos operar en él para eliminar la indeterminación. La derivada en el punto x igual a a de la función x al cuadrado es 2a, es decir, por ejemplo, función derivada de una función. En general, las funciones elementales que tratamos en cálculo poseen derivada en todos sus puntos, salvo quizás en algunos puntos específicos de los que luego hablaremos. Por eso, dada una función y igual a f de x, diremos que su derivada es la función y' igual a f' de x. Es decir, la función derivada de f de x puede ser calculada mediante el límite. Veamos otro ejemplo. Hallar la derivada de la función y igual sin x. Aplicamos la fórmula de arriba para f de x igual sin x. Límite que en principio tiene la forma indeterminada 0 sobre 0, pero cuyo numerador puede ser desarrollado según la fórmula de la diferencia de dos senos. Por lo tanto, donde hemos tenido en cuenta que, en definitiva, la derivada de y igual sin x es y' igual coseno x. Significado geométrico de la derivada en un punto. Supongamos una función y igual f de x y consideremos un cierto punto x igual x sub 0. A partir de este punto x sub 0, incrementamos la ordenada una pequeña cantidad h llamada incremento de x sub 0, también representado delta x sub 0, y la función pasa de f de x sub 0 a f de x sub 0 más h. Entonces la función ha sufrido un incremento delta y en ese punto equivalente a. Fijémonos ahora en el triángulo rectángulo formado arriba por la recta secante a la curva en azul y las rectas punteadas triángulo que reproducimos a la derecha algo más ampliado. En este triángulo la hipotenusa es la recta PR, dibujada en azul, mientras que sus catetos son los dos incrementos, delta y, delta x en el punto x sub 0. Por lo tanto, al dividir el delta y entre el delta x, nos da la tangente del ángulo P marcado en naranja. Se trata de la tangente que forma la recta secante que une los puntos de f de x sub 0 y f de x sub 0 más h. Ahora, si hacemos tender h a 0, es decir, para desplazamientos h infinitesimales, esa recta secante se transforma en la recta tangente, dibujada en violeta, y el ángulo P se convierte en el A en color rojo. Entonces, que es precisamente la derivada de y igual a f de x en el punto x sub 0. Geométrica. Derivada de funciones. Noción de derivada de una función en un punto. Sea una función y igual a f de x, a partir de ella se puede definir otra función y' igual a f' de x llamada derivada de f de x, que va a jugar un papel fundamental en todo el cálculo infinitesimal, tal como vamos a ir viendo en este y en posteriores temas. Pero comencemos por la definición de derivada en un cierto punto. Digamos x igual a x sub 0 de la función y igual a f de x es,